Iniciamos el trabajo de hoy, colocamos, continúan problemas. Efecto calórico que estamos tratando, ¿verdad? Entonces tenemos el problema siguiente, número 3. Con el calor desarrollado durante 1 minuto por un calentador eléctrico que consume, está llegando Sebastián Arcentales, atrasadito. A ver, que consume 5 amperios a una tensión de 110 voltios. Abrimos signo de interrogación. ¿Cuántos litros de agua se pueden calentar de 20 a 30 grados centígrados? Van por año. ¿Están llegando o se le fue el internet? Se le fue el internet. Bien, tengo entonces el problema 3. Veamos los datos. Escribimos datos. Tengo un tiempo de 1 minuto. Bueno, en segundos esto sería 60 segundos. Luego dice, consume 5 amperios, esto es intensidad de corriente eléctrica, 5 amperios. Tensión 120 voltios, esto es voltaje, 110 voltios. ¿Cuántos litros de agua? Eso es volumen. Vamos a ponerle vol a volumen para no confundirme con tensión. Calentar de 20 a 30 grados centígrados. O sea, hay una temperatura inicial de 20 grados centígrados y hay una temperatura final de 30 grados centígrados. Temperatura final le identifiqué como T1. Bueno, eso están como datos. Veamos los cálculos. Escribimos cálculos.
nosotros sabemos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Esa es la fórmula de definición. Potencia por tiempo es energía. O trabajo también podemos decir, ¿no? Que trabajo y energía son las mismas unidades de medida. Pero potencia, si usted recuerda, en electricidad, la potencia se determina multiplicando la tensión o voltaje por la intensidad. Entonces quedaría voltaje por intensidad y por tiempo, ya un poco más desmenuzada la forma. Si aquí reemplazamos, tendríamos que energía es igual a 110 voltios por la intensidad 5 amperios y por el tiempo 60 segundos. Bien, si yo multiplico esas tres cantidades, tengo energía igual a 33.000. Sale este valor, 33.000. Y la unidad de medida, a ver, está llegando atrasado, Toledo, atrasadito. Bueno, decía que multiplicando esas tres cantidades me da 33.000. La unidad de medida debe salir Joule. Ok. Ahora, recuerde que si yo quiero la energía calorífica o cantidad de calor, la representamos con la letra Q, cuando está expresado en calorías. Esta sale de multiplicar una constante que la determinó Joule, ¿no? Por la energía. Entonces, si yo quiero calcular en calorías, tengo que utilizar esta fórmula, ¿no? La constante siempre la escribimos 0,24 calorías sobre Joule. Ahí se lee que un Joule equivale a 0,24 calorías. Es una equivalencia que fue determinada justamente por este físico, Joule. Y la energía que acabamos de encontrar, 33.000 Joule, ¿no? Entonces ahí se elimina los Joule y me queda que la cantidad de calor o energía calorífica es de 7.920 calorías. Se escribe cal, ¿no? Calorías. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Para ir a calcular la masa, en este caso de agua, ¿no? Que es la que va a calentarse. Entonces yo tengo esa cantidad de calor, que es la que va a trabajar para calcular la masa y luego el volumen expresado en litros que me pide el problema. Entonces lo voy a pasar a otra pizarra para hacer ese cálculo. Entonces, hay una fórmula de calorimetría que habla de que cantidad de calor, ya la hemos utilizado esto también. Profe, si puede retrocederlo un poco para tomarle foto y una copia bien. Ya le retrocedo.
Ahí tiene. ¿Estamos listos? Listo, profe. Gracias. Entonces decía que hay una nueva fórmula para cantidad de calor que dice C. Aguanta. Ah, verá que me están dando duro. Alfonso Micro. Por favor, el micrófono. C por M y por variación de temperatura. C por M y por variación de temperatura. ¿Qué significa esto? La C es calor específico, la M masa y el triángulo y la T se lee variación de temperatura. Entonces de aquí despejamos masa, que es lo que busco. Despejamos masa. Entonces queda cantidad de calor, que es Q, dividido para el calor específico, que se escribe C minúscula. ¿No? Cierre el audio, por favor. Dividido para C, que es calor específico, por variación de temperatura. Entonces reemplazamos la cantidad de calor que ya fue determinada, 7.920 calorías, dividido para C, que es el calor específico del agua. Si usted consulta eso, para el agua hay un calor específico que se escribe una caloría gramos grados centígrados. Ese es el valor del calor específico para el agua. El valor es 1. Y la variación de temperatura, pues, temperatura final, que es 30, menos la inicial, que es 20, ¿verdad? 30 y 20. Variación de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Si hacemos los cálculos, de toda esta operación, le va a salir 792 gramos. Bien, esta sería la masa. La pregunta es volumen. Para hallar el volumen, siempre dividimos la masa para la densidad, en este caso del agua. La densidad se escribe Rho, ¿no? Es un símbolo griego, Rho, que significa para nuestro caso densidad de la sustancia o del cuerpo. En este caso se trata del agua. Entonces reemplazamos volumen igual a la masa 792 gramos y la densidad del agua cuando está líquida es 1 gramo sobre centímetro cúbico, valor que también creo que han utilizado en química, ¿no? Cuando se habla del agua. Entonces eliminamos gramos y aquí nos va a dar 792 centímetros cúbicos. ¿Está correcto? Cuando es agua pura, 1 gramo tiene un volumen de 1 centímetro cúbico cuando se trata del agua.
Bueno, pero la respuesta me piden en litros. Entonces, ¿cuántos litros hay en 792 centímetros cúbicos? Habría que dividir para 1000 y entonces me va a quedar 0,792 litros. Ok, entonces hemos llegado a la respuesta que nos pide el problema. ¿Cuánto es el volumen de agua que puede calentarse? Es apenas 0,792 litros, o sea, 792 centímetros cúbicos. Bueno, eso entra tranquilamente en un envase de alguna bebida, ¿verdad? De alguna bebida. En todo caso, la pregunta está relacionada con la electricidad y con el calor. Es un problema relativo a efecto calórico de la corriente eléctrica. Hasta ahí el problema 3. Veamos el siguiente. Problema 4. Algo pasó con el sistema, está inestable. A ver, Toledo también tiene problemas. Toledo. Sí, ya estaba. Y aquí tenemos problemas de inestabilidad de internet. Algo está pasando. Trato de rehabilitarlo. Bien. Parece que ahí se activó nuevamente. Me dice si alcanzan a ver o si tiene problemas. 4. Hallar la potencia de un calentador eléctrico que puede aumentar de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados la temperatura de 60 litros de agua. Durante un tiempo de 25 minutos. Hasta ahí el texto del problema. Bueno, sacamos los datos. Parece que ya se normalizó el internet. Datos. Y aquí tenemos los datos siguientes. Hallar la potencia. Ponemos P para potencia. Es la pregunta. Hay temperaturas. Temperatura inicial de su cero de 15 grados centígrados.
Temperatura final, le ponemos T1, 20 grados centígrados. Hay un volumen de 60 litros. Y hay un tiempo de 25 minutos. Lo traducimos a segundos. Serían 1500 segundos. $1500. Bueno, veamos los cálculos. En los cálculos empezamos por la fórmula de masa que habíamos visto ya en el problema anterior. En este caso sería volumen por densidad, ¿no? Despejando masa. Volumen por densidad. El volumen es 60 litros. 60 litros por la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Bueno, los litros puedo llevar a centímetros cúbicos para que se simplifique, ¿no? Entonces aquí sería 60.000 centímetros cúbicos, que serían los 60 litros, por 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces eso me va a permitir eliminar centímetros cúbicos. Y me queda que la masa es 60.000 gramos. $60.000 gramos. Bueno, dejémoslo por ahí. Esto es la masa. ¿Masa de qué? En este caso, de agua, ¿no? La masa de agua. Ahora, recordamos la fórmula de la cantidad de calor. Entonces, la fórmula de cantidad de calor por calorimetría es calor específico, la letra C, por la masa y por la variación de temperatura. Si yo reemplazo aquí, tendríamos, recuerde cuánto es el calor específico del agua, es 1 caloría, se escribe cal, sobre gramos, grados centígrados, gramos, grados centígrados, por la masa, que es 60.000 gramos, la que hemos encontrado, 60.000 gramos por la variación de temperatura, que es de 20 grados centígrados, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial,
15 grados centígrados. Por el momento se elimina el gramo y me queda cantidad de calor igual a 1 caloría sobre grados centígrados por 60.000 y por 20 menos 15 sería 5 grados centígrados. Entonces aquí se elimina el grado centígrado con grado centígrado y ya me queda solo calorías. Entonces 5 por 60.000 da 300.000 calorías. Bien, hasta ahí tengo la energía en calorías, ¿no? La energía calorífica. Bien, pero usted recuerda que esta energía calorífica es igual por el efecto Joule a una constante por la energía en Joule, de donde yo puedo decir que la energía en Joule es igual por despeje a cantidad de calor dividido para la constante. Luego entonces la energía viene a ser igual a la cantidad de calor, que es 300.000 calorías. 300.000 calorías sobre la constante que ya hemos hablado es de 0,24 calorías sobre gramo, ¿no? Calorías sobre Joule, calorías sobre Joule. Entonces aquí se elimina calorías y me va a quedar 1.250.000 Joule. Bien. Si yo tengo la energía 1.250.000 Joule, ya me permite hallar la potencia. La potencia, por definición, es la energía o trabajo dividido para el tiempo. Entonces sería la energía en Joule, 1.250.000 Joule dividido para el tiempo, que habíamos dicho que era 25 minutos, o sea, 1.500 segundos. Hacemos la división y queda potencia igual a 833,33 vatios, ¿no? Ahora, si queremos llevarlo a kilovatios,
lo que hacemos es dividir para 1000 y me daría 0,833 kilovatios. Se escribe KW. Kilovatios. De vatios a kilovatios, recuerde, se divide para 1000. Y esta sería la respuesta al problema. Profe, ¿puede repetir la diapositiva anterior? Es que se puso como paralizado mi internet y no puede capturar. Sí, estuvo mal. Recuerde eso que estuvo mal. Ya le reviso. A ver, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, profe. Ya, me avisa cuando ya termine. Ya, profe. Bien. En todo caso, ahí termina el problema 4. Vamos al problema 5. Problema 5. Dice determinar la resistencia de un alambre sabiendo que por calentamiento produce 800 calorías por segundo. Cuando entre sus extremos hay una DDP, diferencia de potencial se lee, ¿no? De 20 voltios. Bueno, ahí tenemos el problema 5. Vamos a registrar, igual que en los casos anteriores, los datos. A ver, nos piden la resistencia, entonces este es R. Nos dan calorías, entonces eso es Q, cantidad de calor, se lee. 800 calorías. Nos dan un tiempo, dice por segundo, o sea, significa que el tiempo es 1 segundo. Cuando entre sus extremos hay una DDP, eso es tensión o voltaje, 20 voltios. Bien, los datos. Ahora cálculos. En los cálculos empezamos revisando lo que es energía o trabajo. Multiplicamos potencia por el tiempo. Esa es la fórmula de definición. Ahora, recordamos también que la potencia en electricidad es el producto de la tensión o voltaje por intensidad. Eso es potencia. Y luego, pues, hay que multiplicar por el tiempo. Vamos siempre comparando con los datos. En los datos no tengo, no tengo intensidad. Entonces,
voy a recurrir a la ley de Ohm, ¿no? Sería voltaje que sí tengo por intensidad, aplicando la ley de Ohm, sería voltaje sobre resistencia. Y por tiempo. Miren cómo voy deduciendo, ¿no? De aquí, entonces yo puedo decir que la fórmula de energía quedaría B cuadrado, que sería la tensión elevado al cuadrado, por el tiempo dividido para la resistencia. Tengo esa nueva fórmula para hallar energía, entonces, pero no me piden energía. Me piden es resistencia. Bien, pero necesito la energía. Lo que me dan es cantidad de calor. Entonces voy con la fórmula de cantidad de calor es igual a la constante. Esta constante es la de Joule, ¿no? Por la energía. De aquí lo que voy a despejar es energía. Y entonces tendría cantidad de calor para la constante. Luego, si reemplazo la cantidad de calor, que sí tengo 800 calorías, dividido para la constante, recuerden, siempre es 0,24 calorías sobre Joule, ¿no? O sea, un Joule es 0,24 calorías, es la constante. Ahí se elimina calorías y me queda que la energía es 800 dividido para 0,24, me da 3.333,33, o sea, puro 3 Joule. Bien, esta sería la energía en Joule. Muy bien. Si yo tengo entonces que ya la energía, la fórmula que encontramos anteriormente de energía, puedo despejar resistencia, ¿no? Ya puedo despejar resistencia. Entonces aquí ponemos sigue, ¿no? Y pasamos a la otra página. Entonces, usando ¿cuál fórmula es la que voy a usar? A ver, resistencia igual a B cuadrado por T dividido para energía, ¿no? Entonces yo tengo aquí que resistencia es igual al valor de B, que es el voltaje, sería 20 voltios elevado al cuadrado por el tiempo, un segundo, y por la energía que salió 3.333,33 Joule, ¿no? La resistencia entonces va a salir
A ver, aquí hay que trabajar 20 al cuadrado, 400. Esto queda voltios cuadrados por un segundo dividido para lo mismo, 3.333,33 Joule. Bueno, si usted sabe operar aquí, le va a salir 0,12 y la unidad de medida ya debe quedar ohmios. 0,12 ohmios. Entonces, recuerde cómo sale cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, el voltios sale de ohmio por amperio, ¿verdad? Ohmio por amperio. Entonces, el amperio, que es intensidad, ¿cómo sale? De Coulomb sobre segundo. Entonces ahí se va a eliminar los segundos y el joule, ¿cómo sale? Recuerde cómo sale el joule, que es energía, ¿no? Es voltios sobre segundo. En todo caso, se van a eliminar algunas unidades y va a quedar solo ohm. 0,12 ohmios. Debe recordar equivalencia, ¿no? Para poder saber que efectivamente queda ohm. Este vendría a ser entonces la respuesta al problema planteado, que es el número 5. Hasta ahí vamos a dejar para empezar otra lista de problemas ya referido a otra situación. Entonces, en la siguiente página vamos a colocar problemas referidos a conexión de pilas o baterías. Este es un tema que también vimos en las diapositivas, entonces vamos a hacer algunos problemas aplicados a esto, ¿no? Empezamos con el primer problema referido a este tema. Dice, se tienen 5 pilas cuyas características son fuerza electromotriz, se escribe Fm, igual 2 voltios. Y R, que es resistencia interna, igual 0,6 ohmios. Luego dice determinar la intensidad de corriente si se conectan a una resistencia externa de 17 ohmios cuando
literal A están en serie literal B están en paralelo. Están en paralelo. Así quedó bien escrito. Bueno, este es un primer problema que se presenta sobre este tema, ¿verdad? La idea es que se tiene 5 pilas que están acopladas, dice, primero en serie y luego en paralelo. Veamos cuáles serían los datos aquí. Bien, ¿cuáles serían los datos? Por un lado, yo tengo el número de pilas, ponemos N igual 5. Tengo una fuerza electromotriz de cada pila de 2 voltios. Tengo una resistencia interna, es una R minúscula, resistencia interna, ya ustedes saben, de 0,6 ohmios. También tengo una resistencia externa, R mayúscula, de 17 ohmios. Y que me piden es la intensidad. Esa es la pregunta. ¿Cuál es la intensidad de corriente? Entonces vamos a los cálculos. Hay dos casos, cuando están en serie y cuando están en paralelo. Antoine Proaño tiene problemas con el internet todavía. Bien. Literal A. Esto es en serie, ¿no? A ver, tengo pilas en serie. Entonces, si están en serie, podemos graficarlo así. Una pila, 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas, 5 pilas. Y esto forman un circuito con una resistencia externa. Más o menos así. Ponemos los signos menos, más. Eso cuando están en serie. Esa es la idea, por ejemplo, de una linterna de mano, ¿no? Que usted a veces coloca una sobre otra algunas pilas. Entonces eso es colocar en serie las pilas. Bien, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La vimos en la diapositiva para calcular la intensidad cuando están en serie. Hay una fórmula que dice, en este caso, el número de pilas por el voltaje o fuerza electromotriz dividido para el número de pilas por la resistencia interna
más resistencia externa. Esa es una fórmula que aparece cuando están las pilas en serie. Si usted reemplaza, va a tener lo siguiente. N5 por la fuerza electromotriz 2 voltios. N por R sería 5 por 0,6 ohmios más 17 ohmios. Entonces, en este caso, tendríamos 5 por 2, 10 voltios, ¿correcto? Y en la parte de abajo va a salir 5 por 6, 30, 3 más 17, 20 ohmios. Entonces, la respuesta en este caso es 0,5 amperios. $0,5 amperios. Bueno, por el tiempo vamos a dejar ahí. Hemos avanzado algunos temas de calor y este primer problema pues quedó resuelto literal A. Hasta ahí el caso de la clase de hoy. Vamos a dejar de trabajar aquí.